a los hermanos, a ver, el futuro pastor Manuel Ruiz, el futuro pastor Xavier, Brulás Xavier, ¿se pronuncia así? El maestro Andrés Fulcar, el pastor Yadín Rodríguez, que no está aquí. ¿Qué otro? Después que predique el mensaje, váyanse a la página 187 del libro sobre la preparación y predicación del sermón bíblico. Ellos van a saber por qué. Hermanos y amigos que están aquí presentes en esta noche, ¿cuál es tu filosofía de la vida? ¿Cuál es tu filosofía de la vida? Dirá usted, ¿y qué usted quiere decirme con eso? Bueno, vamos a buscar el diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde hay unas definiciones en cuanto a lo que es filosofía. Una, dice, conjunto de deberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar del humano. Esa definición está muy sofisticada. Otra, conjunto de doctrinas que con este nombre se aprenden en los institutos, colegios y seminarios. Cuando estaba en la escuela normal, hace bastante tiempo, recuerdo que el cuarto año de la escuela normal, si usted iba a estudiar medicina, usted iba al cuarto de naturales. Si iba a estudiar derecho, iba al cuarto de filosofía. Si iba a estudiar ingeniería y todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Iba al cuarto de matemáticas. Yo no sé si eso ha cambiado. Yo supongo que ha cambiado, ¿verdad? Ya no hay eso, ¿verdad? Que eso se eliminó. Bien. Otra definición, dice aquí, fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Y otra definición, esta sí me gusta porque está cortica. Manera de pensar o ver las cosas. Manera de pensar o ver las cosas. Si pensamos en la política, usted ve por qué hay tantos partidos. Porque cada uno piensa y ve las cosas. Si va a los Estados Unidos y está el Partido Demócrata, el Partido Republicano, el Partido Independiente, cada uno tiene un enfoque diferente. Y si vamos a las religiones, también cada uno ve las cosas de su misma forma, las artes, etc. Ahora, antes de la lectura de la palabra, yo le voy a expresar esta proposición. Tu filosofía de vida dice cómo es tu relación con Dios y con los hombres. Tu filosofía de vida dice cómo es tu relación con Dios o con los hombres. Recuerde la definición, manera de pensar o ver las cosas. Veamos lo que la Biblia nos dice en la parábola del buen samaritano en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, comenzando a leer con el versículo 27. Aunque yo no predico largo, pónganse de pie, por favor. Evangelio según San Lucas 10, 25. Dice así la palabra del Señor. El tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Oremos. Padre nuestro, Padre de misericordia, cuán preciosa es tu palabra, cuán preciosas son las lecciones que encontramos en ella para nosotros, para tu pueblo, e inclusive para aquellos que no son parte de tu pueblo porque no te conocen. Te suplicamos que esta noche apliques tu palabra a cada uno de nuestros corazones. Que nos des, al predicar la libertad, poder espiritual, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y juicio. Y que en todo, Señor, tú seas honrado, glorificado, magnificado, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una conversación muy interesante, ¿verdad? Y hemos puesto como título 3 filosofías de vida. Note que la palabra de Dios dice que un intérprete de la ley, un hombre que tenía conocimiento de la palabra, viene para probar al Señor. Y hace una pregunta muy interesante, pregunta que si todos los seres humanos se preguntaran y buscaran lo relacionado a esta pregunta, la respuesta, el mundo en que vivimos sería muy diferente. Note que él vino como decimos los dominicanos, como para tirarle un gancho al Señor, para probarle. Déjame. Y muchas veces los intérpretes de la ley, los fariseos, lo hicieron para ver si cogían al Señor fuera de base, para probarle. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Qué yo debo hacer? El Señor le responde, bueno, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Oh, está escrito en Deuteronomio 6:5 y en
Levítico 19:18 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, pensaría: es que me está diciendo con esto que yo no he guardado la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor no le dijo: tu prójimo es fulano de tal. El Señor entonces narra una ilustración, un refrán, una historia, una parábola. Y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Primer punto: lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar. El hombre, dice la palabra, que vino de Jerusalén a Jericó. Dice a los comentaristas que era un trayecto peligroso. 20 millas, 28 kilómetros. Por lo regular nadie pasaba solo, pasaba en caravanas, porque había muchos ladrones, muchos que asaltaban a la gente. Y un escritor dice que era un viajero necio e irresponsable. La Biblia dice en Proverbios 22:3 que el escondido ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo creo que nosotros, dominicanos, hay ciertos lugares que a determinada hora de la noche usted no va a ir así bien vestido. Estoy bien vestido. Cada vez que vaya a predicar estoy bien vestido, porque la jefa dice: tú no te vas a poner chacabana, ponte bien traje, corbata. Si va a Puerto Rico, que en todos los cultos yo voy así, a todos, ¿sabes? Te van a asaltar, te van a sacar, te van a quitar el saco, te van a sacar el pantalón, te van a quitar la corbata, te van a llevar todo lo que tienes. Entonces usted no lo va a hacer, ¿verdad? Lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar. Esa es la filosofía de los ladrones. La filosofía de los ladrones. Y de estos se encuentran muchos en este país y fuera de este país también. La hermana Nilda que ha ido a Venezuela y conoce bien a Venezuela, está en Caracas, ¿verdad? Caracas es un valle, bien bonito. Pero Caracas está rodeado de unos cerros. No se meta a esos cerros así como así. Porque por quitarle la sortija, si no pueden quitársela, le van a llevar el dedo. Y esto no lo digo yo, pregúnteselo al venezolano predicador, obrero, misionero Nerio Gil. Por quitarte la sortija, te cortan el dedo, te llevan la sortija y el dedo. Difícil, muy difícil la situación. Estaba en Puerto Rico y yo escuché del país que mataban para quitar un celular. No, ¿cómo va a ser? Pues verdad que lo hacen. Para quitarte un celular hasta te matan. Y naturalmente hay otras cosas más que el celular. Los que andan en motores, y son muchos en el país, que andan como fantasmas. Le dije yo a un señor: por favor, póngase el casco. Va con el motor y el casco, agarrando el casco.
Me dijo, no, pero es que yo voy allí. Póngase el casco. Y venía de la Romana ayer y me contaba, echándole gasolina al vehículo. Entonces, uno que echaba gasolina, fui con un amigo, tuvimos un accidente, no tenía casco, perdió la vida. Pero los policías tampoco llevan casco. En Estados Unidos van a tener casco. ¿Cómo que están recomendando al pueblo que use casco? Y usted ve los Ahmed sin casco, con la cachuchita, la gorrita. Mataron al oficial para quitarle el revólver. Lo mataron para llevarle la jipeta. ¿Cuántos ladrones? Pero hay otros ladrones muy bien vestidos. Son los que llamamos ladrones de cuello blanco. Los que envían a otros para traficar la droga. Los que usan a otros como mulas. Los que la venden. El hermano pastor misionero Avi Prado, el costarricense. Oye, ese señor habla bastante, ¿sabe? La próxima vez lo voy a mandar a la casa tuya. Habla, habla mucho. ¿Sabía usted que hay una mafia dominicana? Qué famosos somos. Una mafia dominicana que consiste en llevar mujeres, por ejemplo, a Costa Rica para que las mujeres vayan a trabajar. Y después lo que hacen, que le ponen droga y la ponen en Costa Rica a trabajar, a traficar en droga, a traficar como prostitutas. Y le hemos quitado, oiga eso hermano, le hemos quitado la posición, mira qué famosos, a los colombianos que tenían un lugar allá, tierra de colombianos, y ahora se llama tierra dominicana. Y ahora, si usted va a ir a Costa Rica, antes iban sin visa, ahora tienen que tener una visa, se comunican con los de aquí, los dejamos entrar, le damos visa a esa, el consulado dominicano, le damos visa. Pero lo mismo están haciendo en Chile, dominicanos, en Argentina, en Europa, en Grecia, etcétera. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 21, a un rey, tremendo rey, pero más tremendo que él era la esposa, Acab. Tenía un vecino que tenía una viña y él quiso comprarle la viña, el viñedo, por dinero o darle otra viña mejor. Pero el dueño de la viña le dijo al rey, no señor, esto es herencia de mis padres, no te la voy a vender, no te la voy a dar. Le dijo que no. Note, el primer punto es lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar. El rey no hizo eso. Le ofreció comprarle la viña o darle otra viña, porque ese estaba al lado de su casa. Y se fue acá triste. Se le quitó el apetito, no comió. Y la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? Es que yo le quise comprarle al vecino la viña que él tiene. Nabot no me la quiso vender. Y le dice Jezabel, pero tú no eres el rey de Israel. Pues, eso no es ningún problema. Tú eres el rey de Israel. Tú verás cómo esa viña va a ser tuya. Hizo una carta a los ancianos notificándole
que pusieran a Nabot delante del pueblo diciendo que él había blasfemado contra Dios y contra el rey. Buscaron bandidos, que siempre los hay, que testificaron que él había blasfemado contra Dios y contra el rey, y lo apedrearon, lo mataron. Y cuando ella regresa, ahí tiene la viña de Nabot. A ella se puede aplicar: lo que es tuyo es mío, y te lo voy a quitar. Naturalmente que después vino el profeta Elías de parte del Señor y le dio fuerte por este gran pecado. Lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar. Segundo punto: lo que es mío y me lo voy a guardar. Lo que es mío y me lo voy a guardar. Esa es la filosofía del sacerdote y del levita. Note que la Biblia dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Personas encargadas de dirigir los servicios religiosos. Por decisión divina, eran miembros de la tribu de Leví y sus descendientes eran de Aarón y formaban un cuerpo de ayudantes en las áreas relacionadas con el culto. Los que no descendían de Aarón, aunque eran levitas, no podían ser sacerdotes. El sacerdote, por su consagración a Dios, era tenido como persona muy santa, merecedora de respeto, de reverencia. Ningún descendiente de Aarón que tuviera algún defecto físico podía ser sacerdote. Si yo estaba en esa época, yo defendía y descendía de levita, descendía de Aarón, pero tenía un defecto. Yo tengo una orejita gacha aquí. No podía ser sacerdote, no podía. No podía. El sacerdote pasó por ahí, lo veo yo medio muerto, o tal vez pensaría que estaba muerto, y pasó de largo, no le hizo caso. Puso quizás su trabajo religioso en vez de atender al hombre. Porque todo sacerdote, según la ley, que tocaba a un muerto, una persona muerta, se hacía impura y por 7 días no podía participar del culto. Probablemente era eso. Pero por otro lado también pasó el levita, como el nombre lo dice, de la tribu de Leví. Ejercían su trabajo bajo la supervisión de los sacerdotes. Los levitas eran educados. Los levitas eran personas versadas en la ley, por lo cual se le atribuyeron funciones educativas y judiciales. Pero el levita también depuso tal vez su seguridad, pensaría, por ahí hay otros ladrones. No me voy a identificar, me van a identificar con los ladrones. Cuidado, hermanos, si a veces nos portamos como el levita y como el sacerdote. Porque yo pienso que esto nos habla de egoísmo. El que no me importa lo que le suceda a los demás. Pablo dice en Filipenses 2:5, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. ¿Y usted sabe qué otra cosa se está haciendo en este mundo y también existe en este país? Se está traficando con la pobreza. Traen niños de Haití y tú ves a los niños pidiendo en los semáforos. Recuerdo un jovencito, tenía como 12, 13 años,
morenito. Le doy una moneda y le pregunto, ¿de dónde eres? De los Alcarrizos. Hermano, no tenía ningún acento, ¿sabe? Hablaba como usted y como yo. ¿Y tu papá? De los Alcarrizos. ¿Y dónde vive tu mamá? Entonces me dijo, mi mamá está en Haití. Yo soy haitiano. Se está traficando. Hay mujeres con niños en los brazos para que pidan para otros lucrarse. Y hay que tener cuidado con las llamadas ONG. Algunos trabajan muy bien, pero siempre hay algunos que les gusta tocar el piano al revés. Qué triste, ¿verdad? Se trafica con la pobreza. Vamos al tercer punto. Lo que es mío es tuyo y te lo voy a dar. Lo que es mío es tuyo y te lo voy a dar. Esa es la filosofía de ¿quién? El samaritano. Pero un samaritano, dice el versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Palestina, Israel, es un país pequeño. De norte a sur tiene 120 millas, casi 200 kilómetros casi. Y estaba dividido en 3 sectores. Judea en el sector sur, Galilea en el sector norte y Samaria en el sector central. Los samaritanos eran mestizos o semijudíos. Su nacionalidad era una mezcla. Esto había ocurrido 720 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey de Asiria había llevado cautivo a las tribus de Israel, espaciándolas por toda Media. Se puede observar en 2 Reyes 17, 16, 14. Luego tomó gente de todo el imperio asirio y los radicó en Samaria para poblar la tierra. El resultado fue lo natural. Gente de una raza comenzó a casarse con otra, dando lugar a una mezcla de nacionalidades. La mezcla incluía a las personas reubicadas, a los débiles que quedaron y a los que trajeron. Los expulsados e irreligiosos que se habían casado con los samaritanos originales. Los samaritanos eran mestizos, semijudíos. Cuando Esdras volvió de la cautividad de Babilonia para construir el templo, los samaritanos se acercaron también. Nosotros queremos ayudar. No, señor, nosotros no lo queremos a ustedes que nos ayuden. No. Eso trajo como consecuencia mucho dolor, rencor contra el pueblo judío. ¿Qué hicieron los samaritanos? Construyeron un templo en el monte Gerizim. Los samaritanos torcieron las escrituras. Los samaritanos solamente aceptaron el Pentateuco, no aceptaron los profetas, no aceptaron los salmos. También torcieron la historia. Dijeron que Abraham sacrificó a Isaac en el monte Gerizim. Dijeron que Moisés se siguió la tabla de la ley en el monte Gerizim. ¿Usted recuerda cuando el Señor tuvo que pasar por Samaria y le pidió agua a la samaritana? ¿Y por qué me pides a mí de beber que soy samaritano? Porque los samaritanos los judíos no se tratan entre sí. Se tenían odio.
Hermano, eso es la historia. ¿Qué había aquí antes que viniera Cristóbal Colón? Pues los indígenas. Pues los indígenas. Y vinieron los españoles. Y por eso hablamos un español mal hablado, pero español. Y con el Tratado de Basilea, cuando perdió la guerra con Francia, España le cedió a la parte occidental de la isla. ¿Y qué hizo Francia? Trajo esclavos que lo trataban peores que los perros. Y esa parte occidental, Haití, que es una palabra indígena que significa tierra alta y montañosa, los ponían en hoyos, y lo que estoy diciendo lo tengo de un libro escrito por un haitiano. Los ponían en hoyos y le dejaban así la cabeza y entonces le echaban melaza para que vinieran las hormigas. Y ese pueblo de esclavos en el 1804 se libertó y acabó con los franceses, que era que tenían lo que tenían la cabeza, esto, porque era una tierra fructífera donde se exportaba mucho azúcar y todo estaba bien. Y quemaron todo. Y hasta el día de hoy tenemos una isla dividida en dos países, uno que habla creol, que es una mezcla de francés, inglés, español e indio, y un mal español que hablamos nosotros. Si coge los libros, era el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español, el Haití español y el Haití francés. Esto no tiene nada que ver con lo que es el problema del Tribunal Constitucional, ¿sabes? Lo traigo porque eso, así mismo como pasó en Israel, pasa aquí también. Una mezcla de razas, aunque la mayoría venimos de los africanos. Si usted ve a Puerto Rico, yo viví 35 años en Puerto Rico, a veces yo iba a un supermercado y miraba así, y el único prieto era yo. No son abundantes. Hay regiones. El sur, en Ponce, hay sitios. Pero ellos mismos se relajan y dicen, refiriéndose a que tienen el color negro también, dice, y se preguntan, ¿y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? Y grandes peloteros como Coimbre, como Clemente, eran negros. Ruth Fernández, tremenda cantante, negros. Pero hay pocos allá. Note lo que hizo el samaritano, lo que hizo el enemigo de Israel. Fue movido a misericordia. Dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino para lavarla, aceite para suavizarla, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el Señor le hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. Fíjese que él no dijo el samaritano, era un maestro judío, intérprete de la ley, el que usó de misericordia. Entonces el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. 3 filosofías de vida. Recapitulando. Lo que es tuyo es mío y te lo voy a quitar. La filosofía de los ladrones. Lo que es mío y me lo voy a quedar. La filosofía del sacerdote y el levita. Lo que es mío es tuyo y te lo voy a dar. La filosofía del
samaritano. Recuerde bien la pregunta que le hizo, la primera pregunta que le hizo el escriba, el maestro de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Esa es salvación por obras. Él no estaba pensando ni sabía de la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Hubo un día en que usted, mi hermano, por convicción del Espíritu Santo, recibió al Señor Jesucristo, reconoció que era un pecador perdido, se arrepintió e hizo de Jesucristo el Señor y Salvador de su vida. Y hoy decimos: somos salvos, tenemos vida eterna. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo estaba muerto espiritualmente y pasé a vida cuando recibí al Señor. En su gracia, su misericordia, el Señor me llamó al ministerio. Hermano, yo le salí corriendo por muchos años al ministerio. Yo no quería pasar hambre. Yo vi a muchos pastores pasando hambre. ¿A usted le gusta pasar hambre? A menos que esté ayunando, ¿verdad? Y me fui a Puerto Rico. Hice médico, me fui a Puerto Rico. Conocí al hermano Miguel Casillas. Me fui luego estaba en su iglesia, era diácono ahí. Después nos mudamos lejos y me uní a la Iglesia Bautista Fundamental de Caguas, donde estaba el misionero Jim Steindorf. Al poco tiempo él pidió a la iglesia me hicieran asistente del pastor. Se fue a Estados Unidos y me dejó encargado de la iglesia. Estamos hablando de 1977, por ahí. Cuando regresa a Estados Unidos, yo era director de un hospital. Y se trabaja, ¿sabe ya? Porque los puertorriqueños son bien exigentes. La política se mete por ahí, cómo tú tratas a la gente. Cuando llega el misionero, ay, Señor, qué bueno el misionero. A los pocos días me dice él: yo quiero que usted continúe como pastor de la iglesia. Yo, ¿cómo? Usted sabe que yo no tengo tiempo. No, pero la iglesia ha crecido. Hermano, yo no tengo tiempo. Hermano. Y seguí hablando. Me dije: deme un mes para yo orar. Al mes, le digo: ok, pero hable con la iglesia. Digo, aquí queda él ya. Se reúne con la iglesia. Yo creo que le dijo: lo cogen o lo deja, porque yo me voy. Tuve 27 años ahí. 3 como asistente del pastor y como pastor. Y yo miro hacia atrás y digo: ¿y cómo yo hice lo que hice? Yo trabajaba como médico, yo visitaba los martes, los miércoles estudio bíblico, jueves teníamos un instituto bíblico, viernes yo tenía ensayo del coro, tenía jóvenes, damas, y el único día libre era el sábado, para el domingo. No le di tanto tiempo que merecía la familia, mi esposa, 4 hijas. Pero el Señor tenía un propósito. Un hermano llamado Wilfredo Trinidad, de esos puertorriqueños que son anti-norteamericanos. Las notas de él en inglés eran bajas,
Dice, no, yo no soy americano. Se gradúa, se gradúa de contador médico, contador público autorizado. Se casa con una doctora. Todo contento en la iglesia, él tocaba piano. Después yo le di el coro, toma, ahora después yo canto en el coro. Pero vinieron problemas en la casa, en el trabajo. Y la esposa le dice, mira, tengo una beca que me están invitando para ir a estudiar, a hacer medicina interna a Estados Unidos. Y se me fueron a los Estados Unidos. Entonces el que no sabía inglés tuvo que fajar a estudiar inglés. Ohio, yo creo que fue. Dice, fui a un sitio, hermano, que cuando salía el sol, los americanos, yo lo veía y ellos se juntaban porque salió el sol. Y yo me reía de eso. Pero el año siguiente yo también estaba con los americanos porque salió el sol. La esposa se gradúa y vienen a la Florida y van a una iglesia americana. Lo pusieron luego, hasta el día de hoy, como pastor de la iglesia hispana. Ya su hijo, la hija se casó, graduada de Bob Jones University. Me puse a tocar con ella, ella toca flauta. Qué bien toca, qué sonido, qué bueno. Graduada de Bob Jones. Juan Carlos Fernández, su mamá, su papá, su hermano, todos. Y ese Wilfredo Trinidad yo lo casé. Y Juan Carlos lo casé también. Juan Carlos se va a estudiar a Bob Jones, regresa y me voy a trabajar con Johnny Daniels. Está como 10 años Johnny Daniels. Me voy para Estados Unidos. Y usted lo ha visitado. Usted lo ha visitado a Juan Carlos en Greenville. Y yo miro para atrás y digo, ay Señor, por lo menos hice algo. Cuando nos viene aquí el hermano, anuncian al hermano Avisadul Prado, que fundó 15 iglesias en menos de 5 años. Por eso yo levanté la mano, yo quiero tener ese hombre conmigo. ¿Y qué fue lo que nos predicó? La conclusión de lo que nos predicó el hermano esta mañana. Hacer discípulos. Ya yo tengo 2 candidatos para el año próximo, si no hemos estericado la pata, ¿sabe? Tengo 2 candidatos para discipular. ¿Sabe por qué? Porque yo he pensado, mire, hay un hermano, este hermano que estaba en la Iglesia Bautista Dominicana en Gascue, cuando regresé al país, estuve ahí, y yo lo discipulé, y es un tremendo predicador, está en otra iglesia, y estuvo con nosotros el año antepasado con la esposa, que es doctora allá en Valladolid. Se llama Euclides Medici. Pero cuando el pastor Avi Prado nos cuenta la historia, recuerdan lo que estaban aquí el pasado lunes, de esta mujer llamada Sofía Müller, que el Señor le llamó y habla con la misión, y tú no te puedes decir, ¿y dónde es que tú quieres? Yo voy para allá, para la selva de Brasil, Venezuela, Colombia. No, tú no puedes. Ella se fue. Y esta mujer predicó y fundó como 300 iglesias. Y cuando regresa a Estados Unidos y en su funeral había 9 personas. Y cuando estos indígenas supieron que ella había muerto, que estaba con el Señor, hicieron un memorial y había como 15,000 personas. Y cuando veo lo de Prado, lo de esta mujer, yo me pregunto, parece que no he hecho nada, que he hecho muy poco y ya soy un viejo.
porque no hay nadie que tenga 75 años que no sea viejo, a menos que sea como el del Antiguo Testamento, que dice, yo tengo 70 años, Señor, y estoy poderoso, dame ese monte. Usted sabe a quién me refiero, ¿verdad? No, hermano, cuando le digo al doctor Pedro Taveras, yo no sé lo que me pasa, pero por la tarde, después que almuerzo, me da un bajón. ¿Y qué tú crees? Eso mismo me dijo él, el almanaque. Pero yo sigo siendo Emilio Suárez hasta que me dé Alzheimer y siempre sigo intentando. No se lo digan a nadie, en casa tengo un saxofón. Pregúnteselo a Andresito. Es más fácil que el clarinete, ¿sabe? Debía haber estudiado saxofón. Hermanos, volvemos. No es verdad que muchos levantamos la mano que íbamos a discipular, pero muchos de nosotros y muchos que no están aquí. ¿Quién es tu prójimo? Hay un himno titulado Ama a tu prójimo. No está en el himnario. Ama a tu prójimo. Piensa en sus almas. Diles la historia del buen Salvador. Salva al incrédulo. Recuerdo al hermano Will González, puertorriqueño de Mayagüez. Una vez él nos habló allá. Él es el presidente de Evangelismo Explosivo de América Latina y de hispanos en Estados Unidos. A ese hombre no se le puede parar nadie al lado que él no conozca, que no le hable de Cristo. Él es así. Ese es mi trabajo, decía él. Que el Señor nos ayude a eso. Porque antes de hacer discípulos, hay que evangelizarlos, ganarlos y entonces discipularlos. Mire, ese es el secreto que tiene el pastor Rudy de la Cruz en la Iglesia Bautista Quisqueyana. Vaya un día, un sábado, un domingo por la mañana. Comiencen a las 8, que es la dominical, a las 9 el servicio. Para que usted vea. Para que usted vea a la gente. Tiene 700 miembros, tiene más gente. Trabajan, hermano. Trabajan. Le voy a mostrar al futuro pastor Ariel Novoa el material de él de discipulado. Yo tengo otro material, el que hay acá, para que comparemos y utilicemos. Hermanos, ¿quién es mi prójimo? El hermano, el samaritano, no tuvo que ver con la cultura, con la nacionalidad, con la raza del judío. Lo amó, fue movido a misericordia. Que el Señor, en su gracia, hagamos lo mismo, ser movidos a misericordia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra es vida eterna. Te imploramos, Señor, que con el poder tuyo te sirvamos. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que fallamos, que faltamos al mandato tuyo de ir, proclamar tu palabra y de hacer discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén.